El tema que quiero compartir en esta hora es de la muerte a la vida. El texto que tenemos se ha leído, se ha memorizado. Esta mañana es Juan 5:24. De cierto os digo. Son palabras de Jesús. Jesús estaba en el templo como solía hacerlo, estaba enseñando a la gente. Y cuando ustedes notan en las escrituras palabras que se mencionan dos veces, como en este texto, y la cita Jesús en otras ocasiones, de cierto os digo, es que Jesús está a punto de dar un mensaje fundamental y vital en sus oyentes, como en este texto. La gente estaba ahí para escucharle, ¿verdad? Y el centro, ¿verdad? El texto central de este pasaje es el versículo 24, porque ahí está, ahí se encuentra la esencia de este tema, de la muerte a la vida. Y les dice, de cierto os digo, dos cosas: el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hablar de la muerte será siempre un tema muy serio. Quizás en esta mañana la mayoría de los que estamos aquí ni siquiera hemos pensado en la muerte, pero así está establecido. Un día todos los que estamos aquí, todos enfrentaremos la muerte, salvo que el Señor Jesucristo regresara mientras los que hemos conocido a Él como Salvador viviéramos. Entonces ni la muerte física vamos a sufrir. Pero si no, todos los que estamos aquí vamos a enfrentarnos con la muerte. Hablar de la muerte siempre será un tema muy interesante. Me duele cuando puedo oír de tantas muertes en nuestro país. Miles han muerto en los últimos 5 años en México por cuestión de la violencia. Solamente en Reynosa, donde estamos radicando ya por más de un año, han muerto cientos de personas. Todos los días mueren personas por cuestión de la violencia. Y lo triste de todo es que quiero pensar que son personas que nunca tuvieron un encuentro espiritual con Jesús. Personas sin esperanza, sin Dios. Personas que está establecido en las escrituras que irán a la condenación eterna. No hay otro lugar para ellos, no lo hay. La Biblia nos enseña solo dos lugares: el cielo, la gloria, o la condenación eterna. Para ir a la condenación eterna, los seres humanos no necesitan hacer nada, allá van directo por cuestión de su pecado. La paga del pecado es la muerte. Para ir al cielo sí, necesita reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Necesita tener un encuentro espiritual con el Señor Jesucristo, reconocerle como su Señor y también como su Salvador. Y quiero pensar que la mayor parte, si no todas de estas personas que mueren por la violencia cada día, mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero también es triste saber que en nuestro país más de 25,000 jóvenes mueren cada año, solo jóvenes y señoritas. Mueren cada año en nuestro país en accidentes automovilísticos por cuestión del alcohol. Imagínense esto. Es una situación terrible. 25,000, más de 25,000 jóvenes y señoritas mueren cada año en nuestro país solo en accidentes automovilísticos, porque uno u otro iba bajo los efectos del alcohol. Pero también aquí en México, cada 90 segundos, o sea, cada minuto y medio, muere una persona, una mujer en nuestro país por cáncer de mama o cáncer cérvico uterino. Esto duele, hermanos. Esa es una realidad. Eso es algo que estamos enfrentando. Y muchos de ellos son cercanos a nosotros, muchos de ellos son amados hermanos en la fe, que gloria a Dios, mientras estaban con vida, entregaron su corazón al Señor Jesucristo y sus nombres quedó escrito en el libro de la vida y nadie los puede borrar de ahí, porque lo que Dios da no lo quita, y Dios promete la salvación a Jesús y nadie la puede quitar. Pero cada 90 segundos muere. Dan y Lara nos daba una
una estadística va a ser un año en el campamento allá en Jutla, en Morelos, en el campamento de jóvenes del año pasado, que cada 24 horas 16 jóvenes se quitan la vida, se suicidan, 16 jóvenes. Depresión, tristeza, angustia, dolor, etcétera, etcétera. Pero 16 se quitan la vida. Estamos hablando de la muerte. ¿Saben que hay un dato muy, muy triste por este aparato? ¿Saben cuántos mueren al año en el mundo por el mal uso? Es muy bueno si usted lo sabe utilizar, pero es muy malo si no lo sabe utilizar, ¿verdad? Pero ¿saben cuántas personas, según las estadísticas, cuántas personas mueren al año en el mundo por el mal uso del celular? Ni se imaginan, hermanos y amigos. 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y ustedes son testigos de eso aquí en el metro. En Mante no hay más que carcachitas que uno camina más rápido que los autobuses ahí, ¿verdad? En Ciudad Mante. Y ustedes aquí tienen metro y ustedes son testigos de lo que ha pasado con gente que va mensajeando y ¡pum! Se van a las vías del metro y ahí pierden la vida por el mal uso de este aparato. Estamos hablando de la muerte. Y es un tema triste. Quizás no hemos pensado en eso. Cuando vamos de compras al mercado, que andamos por el centro de la ciudad, difícilmente nos detenemos en una funeraria. Nos detenemos en Aurrera, nos detenemos en Coppel, en Electra, bueno, para pagar, ¿verdad? Ahí, pero en otros negocios nos detenemos para hacer las compras, pero difícilmente nos detenemos en funerarias. Pues usted se ha detenido, qué bueno, ¿verdad? Pero difícilmente nos detenemos y vemos ahí unos estuches color caoba, unos color de rosa que se hacen aquí en México, ¿verdad? Y difícilmente decimos, cuando yo me fuera quisiera que me pusieran en ese ataúd color de rosa, ¿verdad? No lo decimos, porque no pensamos en la muerte. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso viene el juicio. Queridos visitantes esta mañana, agradezco mucho a Dios porque ustedes están aquí, pero ¿se han preguntado qué es la muerte? La Biblia es clara. Hay una porción en el libro de Eclesiastés que nos dice que sencillamente la muerte significa separación. Se separa el alma, el espíritu del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, que lo dio, pero el cuerpo vuelve a la tierra porque es polvo. Es una separación. Pero otra pregunta muy interesante esta mañana: ¿cómo entró la muerte en el mundo? Para llegar a Juan 5:24, que es nuestro texto, yo quiero invitarles que me acompañen al libro del Génesis, por favor. Ayer tomábamos unos textos, de acá no van a ser los mismos. Ahora vamos a tomar el capítulo. Bueno, sí creo que tomamos unos capítulo 2, por favor. Capítulo 2 del Génesis. Ayer hablábamos en la reunión de matrimonios que el hombre es una creación de Dios. El hombre no es cuestión de la evolución. El hombre fue hecho por la mano santa y poderosa de Dios. Y fue hecho perfecto, fue hecho santo, fue hecho puro, fue hecho inocente, fue hecho eterno. El hombre es eterno, así lo hizo Dios. En los planes de Dios era que el hombre viviera para siempre, y es por eso que el hombre es eterno. Y es por eso que el hombre va a pasar la eternidad vivos, obviamente no en espíritu, vivos, así como que si usted se aplana sus manos, se pellizca y lo siente, va a pasar vivo la eternidad en uno de los dos lugares que existen según la palabra de Dios: el cielo o el infierno, no hay más. Ahí va a pasar la eternidad. Los últimos textos que leíamos de Juan 5 los vamos a ver en un ratito más. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es interesante eso. Y en los planes de Dios estaba que el hombre fuese eterno, y dice que lo hizo del polvo de la tierra, lo forma, ¿verdad? Y lo pone en el huerto del Edén. Y hablábamos también ayer que hizo a la mujer, instituye el matrimonio, la familia también,
Pero hay algo interesante que encontramos en los versículos 16 y 17 del capítulo 2 del Génesis. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lean conmigo por favor el resto del texto. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí encontramos por primera vez la palabra muerte en la Biblia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero decirles, hermanos y amigos que hoy están con nosotros, que no había ni una necesidad que el hombre tomara del fruto de este árbol, ni una. Porque cuando usted ve todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, se va a dar cuenta que Dios había creado, había hecho producir la tierra, todo fruto, toda planta, animales, peces, aves. Había todo lo que el hombre necesitaba para vivir. No necesitaba ir y tomar del árbol que Dios le dijo que estaba prohibido. Pero la realidad fue otra. Voluntariamente, miren, vayan al capítulo 3. En los primeros versículos encontramos cómo aparece el diablo, que se conoce como la serpiente antigua, el diablo o Satanás, y él cambia las palabras. Dice el verso 1, por ejemplo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, noten las palabras del diablo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y miren lo que le dijo la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo el diablo cambia? Quiero decirles que el diablo ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Es por eso que tanta gente que está adicta al alcohol, al tabaco y otros enervantes no se detiene para hacerlo. Porque el diablo ahí está. Un texto que aparece en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Porque lo que el diablo quiere es destruir la vida de las personas. Y hay miles de personas en nuestro querido México, en nuestro país, que han sido presas de las drogas. Muchos han perdido la razón, otros están enfermos de cáncer, otros están padeciendo enfermedades terribles a causa de las adicciones. ¿Pero por qué lo hacen? Porque el diablo ha cegado su mente. El diablo no quiere que la gente escuche el mensaje de la palabra de Dios. Porque cuando una persona escucha el mensaje de la palabra de Dios, la fe nace en el corazón de la persona, el Espíritu Santo le lleva a tomar una decisión, y reconocer a Jesús como Salvador personal va a cambiar la vida de una persona. Y el diablo no quiere que esto pase. Y por eso hurta, mata y destruye. Y hay tantos matrimonios que han sido destruidos por eso. Y hay tantos jóvenes y señoritas que están siendo destruidos por ello. Y han luchado, y se han esforzado, y han buscado un medio, y han buscado alcohólicos anónimos, y han buscado neuróticos anónimos. Es que ellos no lo van a solucionar. El único que puede solucionar este problema es Dios. Nadie más lo puede hacer. Y aquí la serpiente cambia las palabras. Y miren lo que pasa. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué triste realidad
Aquí podemos encontrar que la mujer cedió y se culpa a la mujer por haberlo hecho. ¿Por qué lo hizo ella? Es que la culpable es Eva. Pero ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba su esposo en ese momento? Dios les había dicho: no van a comer del árbol, el día que coman ustedes van a morir. Y ahí está el diablo, ¿verdad? Vino y tentó, la mujer codició y era fruto agradable. Y toma, dice la escritura, que tomó del árbol. Una cosa es ver, es muy natural ver, pero después siguió, ¿verdad? Porque dijo que era agradable. Vino la codicia, y después de la codicia entonces vino la acción, tomó del fruto. Y cuando dice la Biblia que toma del fruto y come, entonces encontramos en el versículo 7 estas palabras: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y queridos hermanos y amigos, no es que Dios los haya hecho ciegos. No es que Dios haya hecho al hombre ciego y después de la costilla del hombre a la mujer ciegos. No, sino que este texto nos dice que en ese momento que fueron abiertos sus ojos, en ese momento termina la inocencia y entró la conciencia. En ese momento ellos se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios voluntariamente, porque ya sabían que Dios les había dicho que no tomaran del fruto de ese árbol, y ellos voluntariamente lo hicieron. Y miren lo que pasó después en el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, lean conmigo el resto del texto, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y esto es lo que ha pasado a través de los siglos. El hombre ha tratado de esconderse de la presencia de Dios, pero jamás va a poder, porque uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Y Pablo escribió un texto más tarde en el libro de los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí ellos voluntariamente desobedecieron, y ahí se acabó todo el asunto. Ahí, hermanos, vinieron los problemas para la pareja, para aquel primer matrimonio. Y el que destruye el matrimonio realmente aquí fue el diablo. Y vinieron los problemas, porque más tarde, si continuamos con la historia, nos vamos a dar cuenta que vino el asesinato entre los dos hijos de esta pareja, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Pero usted dirá: bueno, pero el texto decía que el día que comieran iban a morir. El día que del árbol comieran iban a morir. Bueno, lo cierto es que ahí, cuando ellos desobedecieron, hermanos, en ese momento que adquirieron conciencia de su culpa, ya no querían ver a Dios. Ellos huyen de la presencia de Dios, y en ese momento se formó una barrera entre Dios y el hombre. No es que Dios haya hecho un lado al hombre, el hombre voluntariamente se desligó de Dios. Y se forma una barrera que se conoce como la muerte espiritual. El hombre es separado de Dios por voluntad propia, no porque Dios así lo haya querido. Y así ha pasado a través de los siglos. Más tarde Pablo escribe en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, este texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre vive separado, y esta pareja murió primero espiritualmente, pero también a partir, hermanos, de ese momento sus cuerpos comenzaron a deteriorarse. Las células comenzaron a morir en su cuerpo y se vieron envueltos en procesos que más tarde los llevarían rumbo a la muerte física. Y por eso es que está establecido para los hombres que mueran. Sus cuerpos
cuerpos comenzaron a deteriorarse porque Dios los hizo sin colesterol. Sí, hermanos. Sin triglicéridos, sin diabetes, sin hipertensión, sin ¿qué otra? Sin cáncer. Eran cuerpos perfectos, fueron hechos por la mano de Dios, hermanos y amigos. La mano santa, fueron perfectos ellos, perfectos, sin ningún problema de salud, absolutamente nada, y eternos. Pero cuando ellos desobedecieron, entonces murieron, primero espiritualmente y después físicamente, porque empezaron a venir las enfermedades en ellos. Ya mencionamos todo esto, cantidad de enfermedades que hoy en día se siguen descubriendo. Y la última es Zika, que está trayendo un daño terrible a las mujeres embarazadas. Sí saben eso, hay tanta noticia. Malformación, cuando son infectados por este mosco. Zika, Zika, ¿verdad? Enfermedades. Y ellos siguieron envueltos en esto, hermanos. Pero miren qué interesante, porque de ahí en adelante el periodo de vida de ellos se fue reduciendo, porque tenían, ahora ya estaba establecido por Dios que murieran. No pierdan esta porción. Vean un texto conmigo en Romanos capítulo 5, por favor. No pierdan, vamos a volver aquí. Romanos capítulo 5. Versículo 12, por favor. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, ¿quieren leerlo conmigo si lo tienen? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué interesante. Y quiero decirles con todo respeto, queridos visitantes, en esta mañana, que todos los seres humanos, sin excepción, hemos pecado delante de Dios. Todos, sin excepción. Y si usted da una vuelta aquí en la Biblia, en Romanos 5, va a encontrar enseguida el capítulo 6. Y miren lo que dice las primeras palabras del versículo 23. 6:23. ¿Qué dice, hermanos? Porque la paga del pecado es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Y todas las personas merecemos morir por nuestros pecados. En esta mañana, todos los que estamos, y lo digo con todo respeto, pero todos los que estamos aquí hemos infringido la ley de Dios, hemos pecado delante de Dios. Adán y Eva desobedecieron, los dos vinieron las consecuencias sobre la raza humana, vino la muerte. El plan de Dios es que fueran eternos, que no viniera la muerte física, que disfrutaran de la familia, que disfrutaran del hogar. Ese era el plan de Dios, pero en inocencia, no con conciencia, en inocencia puros. Por eso el versículo 25 del capítulo 2 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Tiempo de inocencia. Así quería Dios que los seres humanos viviéramos, hermanos y amigos. Pero por voluntad propia decidieron desobedecer. Entonces vino el pecado a la raza humana, y de ahí por naturaleza todos los seres humanos, porque todos los seres humanos venimos de Adán y de Eva, y traemos en nuestra sangre el germen del pecado. Por eso cuando nacemos aquí, de papá y mamá, nacimos con pecado. Y el único que puede llegar a quitar el pecado de nuestra vida no es una religión, no es la iglesia bautista Cristo Vive, no es ninguna denominación, no es ningún grupo anónimo. El único que puede quitar el pecado es Dios. Nadie más lo puede hacer. Pero ha nacido así, y Dios ha establecido entonces en su palabra la manera, la forma a través de los tiempos para que las gentes puedan acercarse al Señor. El hombre se esconde, huye de la presencia de Dios, así que en ese momento ellos adquieren conciencia de su culpa. Y el periodo de vida se fue reduciendo
reproduciendo de una manera tan fuerte. Miren, vayan por favor al capítulo 5. Dios tuvo que sacarlos del huerto, ya no podían estar ellos ahí, y vino la maldición. A propósito de la maldición que aparece aquí, ¿recuerdan lo que le dijo Dios a la mujer? Con dolor iba a dar ¿qué? Ahora, hermanos que están aquí, madres de familia que están aquí, ¿es cierto esto o no es cierto? Sí. ¿O a poco se ríe? ¡Ay, qué bueno, ya estás haciendo mi hijo cuando está ahí! ¿No, verdad? No es así. Dice, con dolor darás a luz a tus hijos. Y ustedes lo saben esto, ¿verdad? Pero después para los varones, con el sudor de tu frente comerás el pan cada día. ¿Y a poco no es cierto? ¿A poco no es cierto esto, hermanos? Fue la maldición por la desobediencia. Y después viene la maldición sobre la serpiente. Polvo comerás todos los días de tu vida. Y es lo que hace la víbora, comer todos los días polvo. Y se iba a la fue la maldición, resultado del pecado. Pero miren el capítulo 5, por favor. Quiero que vean solo este texto, versículo 27. Cuando ustedes leen todo el capítulo 5 van a encontrar que vivió, tuvo hijos y murió, vivió, engendró y murió, vivió, engendró y murió, porque la muerte ya vino a la vida de las personas. Pero solo quiero tomar el versículo 27. Y fueron pues todos los días de Matusalén. ¿Cuántos años? No, mire, yo tengo 25, ¿cómo estoy? 969 años. Y gracias a Dios porque la palabra de Dios es pura y es perfecta. Y qué bueno que nos menciona esto. Esto es para que nos demos cuenta cómo el plan de Dios era que el hombre fuera eterno, usted y yo, que no muriéramos, que tuviéramos una comunión cercana, porque Dios bajaba al huerto y platicaba con la pareja. Una comunión íntima, una comunión cercana. ¿Qué necesitaba el hombre? Nada, tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Haber disfrutado de Eva y después de sus hijos, porque Dios le dio la autoridad de tener hijos. A causa de la desobediencia, a causa de su pecado, entonces vino esta situación sobre toda la raza humana. Pero miren lo que vivió 969 años, pero se fue reduciendo todavía más, se redujo más el periodo de vida. Vean el capítulo 6, el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Lean conmigo el resto del texto. Mas serán sus días 120 años. Bien. De 979 años. Ahora son 120. El periodo de vida, porque los cuerpos empezaron a deteriorar. La muerte física tenía que pasar por todos los seres humanos a causa de la desobediencia. Pero eso no es todo. Cuando continuamos en las escrituras, llegamos al Salmo 90. Véanlo, por favor. Salmo 90. Y lean conmigo el versículo 10. Salmos 90, 10. ¿Lo tienen? Por favor, dice: los días de nuestra edad son 60 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque todo lo pasan volando. ¿Cuánto es el periodo de vida de los mexicanos? 80 años. 80. De 70 a 80 años. Ahora yo conozco hombres que han vivido un poquito más. Bauticé a un hombre a los 106 años. Pascualito se llamaba el hermano, y era el que llegaba primero al templo. Ciudad Valle, San Luis Potosí, donde ya pastoreaba. Era el primero, llevaba con su violincito. No sabía tocar el violín, pero traía su violincito. Y se subía con los que la alabanza, ¿verdad? Y él estaba ayudando para él, no sin ton ni son, pero se subía Pascualito, no oía bien.
violín, traía su machete. Y era el que se limpiaba de limpiar, era el que se encargaba de limpiar el terreno. 106 años lo bautizó. Gracias a Dios por hermanos así, ¿verdad? Y no murió de muerte natural. Murió a los 110 años de un accidente automovilístico. 110 años. Ojalá pudiera yo llegar a los 65 para cobrar un poquito más, ¿verdad? Pero se redujo. Y ahora el periodo de vida de los seres humanos es de 80 años. 80, y la muerte va a llegar a nuestra vida. Así está establecido por Dios. No había ni una necesidad, amigos, que hoy nos acompañan, de llegar a esto. Ni una necesidad. Y quizás algunos digan, pues yo qué culpa tengo de que Dani lleva el pecado. Yo también, ¿qué culpa tengo? ¿Y quién de aquí puede decir que ni uno de nosotros tenemos la culpa? Y no es de buscar culpables, es cuestión que así es por naturaleza. Ahora los seres humanos nacemos así. La muerte va a llegar a nuestra vida, así está establecido. Así que los que estamos ya después de los 60, los que estamos en los 60, nos queda poco tiempo de vida. Y la muerte va a llegar a nuestra vida en cualquier momento, puede llegar antes, puede llegar poquito después. Pero el periodo de vida de los seres humanos es de 80 años. Según la encuesta que ha hecho los que se encargan de estudiar aquí en México, el periodo de vida de los mexicanos es de 80 años. Y así lo menciona la preciosa palabra de Dios. Así que el hombre, amigos, hermanos, quedó separado de Dios por cuestión de su desobediencia. Y como resultado vino la muerte. Pero quiero decirles que desde aquel día Dios no se ha olvidado del hombre. Nunca. Y cierto, ha habido periodos en los cuales Dios ha puesto a prueba al hombre. Pero en esos periodos de prueba no es más que una oportunidad para que el hombre pueda acercarse a Dios. Les doy unos ejemplos de esto. Por ejemplo, el arca de Noé que veíamos en el capítulo 6. 120 años duró aquel hombre, de 500 años, porque tenía 500 años. El diluvio vino a los 600 de edad de él. Pero tenía 500 años cuando Dios le dice, ¿verdad?, que iba a mandar un diluvio, porque la maldad ya en aquel tiempo era mucha. Y dice, me arrepiento de haberlos creado así, que los voy a destruir, pero hazte un arca. Y le dio las medidas. Ahí aparecen las medidas en el capítulo 6. Y es ciertamente, la Biblia no dice, y Noé predicó, vengan, Dios va a mandar un diluvio. Pero el hecho de verlo construir un barco de ese tamaño, y sin que hubiese llovido hasta ese tiempo, porque todavía no llovía, era obvio que la gente debió de preguntarse, ¿qué estás haciendo, Noé? ¿Qué con esto? ¿Qué pues? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y quiero con toda convicción pensar en eso, que Noé sencillamente le dijo, es que Dios va a mandar un diluvio. Dios va a destruir la raza humana, y me pidió a mí, me ordenó que hiciera un arca para que los que crean entonces se puedan salvar. Y lo que hicieron fue burlarse 120 años porque no llovía. Y cuando llegan al capítulo 7, versículo 16 del mismo libro de Génesis, van a encontrar que llegado el tiempo, antes de que empezara a llover, Jehová cerró la puerta. Fue Dios el que cerró la puerta del arca. Y la oportunidad de salvación se terminó para todos ahí. Piensen por un momento el griterío de la gente: Noé, ábrenos, Noé, ahora sí es cierto, sí creemos, por favor, ábrenos la puerta. Pero Noé no había cerrado la puerta la había cerrado Dios. Y la oportunidad de salvación para ellos se había. Después vino la ley de Moisés. Ahí platicaba con Daniel Lara, o Daniel Padilla, no creo que era Daniel Lara, platicábamos, o Daniel Padilla, uno de los dos Daniel, ¿verdad? ¿Quién? Acerca de los mexicanos en relación con la ley. ¿Cuántos mandamientos, que son 10, los mexicanos habremos fallado? ¿Cuántos? No tendrá Dios ajeno delante de mí. ¿Fallamos en ello? Los mexicanos, por favor, ¿verdad? Número 2, no te inclinarás, creo que es el
el mismo lugar. No matarás. No matarás. Miles mueren cada día. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás. O sea que hemos fallado, los mexicanos hemos fallado todos los mandamientos, hermano. Pero vinieron los mandamientos, vino la ley. Era algo que Dios puso al hombre a prueba. Y a través de ello el hombre podía acercarse a Dios. Pero lo desecharon. Más tarde vinieron los profetas. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos mataron, otros ahuyentaron, apedrearon, ¿verdad? No quisieron oír nada. Y está Ezequiel cuando habla, ¿verdad? Que Dios lo puso por atalaya. Ahí está Isaías también hablando, un libro precioso, el capítulo 53, que nos habla del Redentor. Algo que Isaías profetizó 700 años antes y no quisieron absolutamente nada con él. Y ahora, queridos hermanos y amigos, han pasado 2000 años. Han pasado poco más de 2000 años que Jesús vino a nacer en las condiciones más humildes y más tarde morir en una vergonzosa cruz, porque murió semidesnudo y murió con su rostro desfigurado y murió con su espalda flagelada y aquellos clavos que entraron en sus manos y en sus pies, los puñetazos y las bofetadas y los escupitajos que dieron sobre su rostro. Pero aún ahí, en esa condición, en esa vergonzosa cruz, las primeras palabras que él exclama cuando fue levantado, dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que están haciendo. 2000 años y poco más han pasado que esto, de este acontecimiento. Y por todo ese tiempo, queridos amigos que hoy están aquí, Jesús ha estado tocando a la puerta del corazón de las personas. Porque lo que Jesús quiere es entrar en sus vidas y cambiar el rumbo de su existencia. Darles una vida diferente, una vida de seguridad, de paz, de contentamiento, de promesa, de gozo aquí. Y la esperanza de pasar un día de la eternidad con Él en el cielo. Han pasado más de 2000 años. Eso. Y la gente sigue cerrando todavía su corazón. ¿Y saben por qué? Porque como en el tiempo de Noé no llovía, así que ¿quién iba a pensar que iba a venir un diluvio? Y ahora dice la Biblia que este planeta va a ser destruido por fuego. ¿Y quién ha visto llover fuego? Nadie. Y por eso no quieren creer. Pero déjenme decirle que hay por lo menos 3 cosas que todos los habitantes del planeta saben en relación con la persona de Jesús. Pero solamente aquí, no del corazón, aquí lo saben, es un conocimiento. Número 1, que Jesús nació. Navidad. Número 2, que Jesús murió, acabamos de pasar Semana Santa. Y número 3, que Jesús resucitó. Todos lo saben, es más, hasta hay periodo de vacaciones. Pero todos lo saben. Pero una cosa es conocerlo, una cosa es saberlo, ese es conocimiento intelectual. Y el otro es el conocimiento espiritual, el que brota del corazón, el que dice: sí, ciertamente las escrituras son verdad. Es cierto que hace 2000 años un hombre, Jesús, vino y dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y ahí murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Yo sé que Él vive por los siglos de los siglos. Esto es fe, esa es la fe que salva. Eso es lo que cambia la vida de una persona. Eso es lo que hace diferente a una persona. Y por 2000 años el Señor Jesucristo ha estado tocando a la puerta del corazón de las personas. Pero esto un día va a terminar. Quiero decirles que Dios ya no va a hacer más de lo que hizo. Dios ya lo hizo todo. Ya no va a hacer más. Fue lo último que hizo. Lo último, mandar a su Hijo Jesucristo. Por eso San Juan 3:16, que ustedes conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso ya no va a ser más. Dios ya hizo todo en la persona de su Hijo Jesucristo. Ha puesto al alcance de todos los seres humanos la oportunidad de una reconciliación con Él. Así que no hay ni una excusa para nadie. Eso está al alcance de todas las personas.
pero es cuestión de querer. Es cuestión de querer. Dios no obliga absolutamente a nadie. Pone al alcance de las personas el medio de salvación y entonces les deja escoger. Y alabo a Dios porque hay millones de personas en el mundo que han conocido a Jesús como Salvador personal. Y doy gracias a Dios por el grupo de personas de matrimonios ayer, no menos, el día de ayer. Bendito sea el Señor, porque es el Espíritu Santo el que convence, es el que nos lleva a tener ese conocimiento de Dios, es el que compunge nuestro corazón y al fin nos convence y nos lleva a reconocer a Dios y a Jesús como su Salvador personal. Es el Espíritu Santo, no es cuestión de ningún predicador. Es Dios y su palabra el que hace la obra en la vida de las personas. Y es tan sencillo, Dios pone, digo tan sencillo porque Dios pone al alcance de cada persona la oportunidad de poder reconciliarse con Él. Tan sencillo, hermanos. Así que entonces, así fue que llegó la muerte a la raza humana. Así que la muerte va a llegar un día a usted y a mí. Un día va a llegar. Ayer en una de las acciones de hoy por la mañana, creo que una de las peticiones, ¿verdad? Una de las hermanas daba pedida por una familia, creo que es nuestra hermana, ¿verdad? Porque llegó la muerte. Miren, ahorita estamos. Ni uno de los que estamos aquí podemos asegurar que vamos a vivir mañana. Ni uno. Porque la muerte puede llegar ahora. Así que la muerte un día va a llegar. Pero Dios pone al alcance de usted esta mañana el medio para quedar libre, para que pase de la muerte a la vida. Regresen por favor a Juan 5, vamos a hacerlo. La lectura que se hizo de Juan 5, el Señor se encontraba en Jerusalén, ahí en el templo, como solía hacerlo. Y miren, hermanos y amigos, muy particularmente ustedes que nos están honrando con su presencia, queridos visitantes, queridos amigos, agradezco a Dios porque están aquí. Y quiero decirles que Dios puso al alcance de ustedes, pone al alcance de ustedes una manera tan sencilla, aunque le costó a Dios la vida de su Hijo Jesucristo. Pero para usted y para mí está al alcance. En el versículo 24, Jesús les dijo que solamente necesitaban dos cosas. Dos. Para pasar de la muerte a la vida. Y que ya no viene a la condenación. Qué interesante. ¿Cuáles son estas? Dice el verso 24, de cierto digo, aquí está la primera, el que oye mi palabra, no las palabras de un palabrero, no las palabras de un merolico, sino la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios, este libro de 66, este conjunto de libros 66, 39 y 27, esta es palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el jabón de lavadora, es la lámpara que alumbra, es el martillo que quebranta la piedra, es la palabra de Dios. Y cuando una persona oye la palabra de Dios, está muy cerca de la salvación. Pero es la palabra de Dios, es lo que Jesús les estaba diciendo. Oír su palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oír su palabra. Cuando una persona oye su palabra, la fe nace en el corazón de la persona. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Así que esto fue lo que Jesús le dijo cuando alguien oye mi palabra. De cierto digo, el que oye mi palabra. Y esta mañana, queridos visitantes, ahí en el lugar donde usted está, esta mañana usted ha oído la palabra de Dios. Así que ya la primera parte ya está. Pero después viene la segunda. Dice la siguiente parte: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y después dice, y cree al que me envió. Y cuando hablamos de creer, hablamos de fe. Esto es creer que Dios envió a Cristo a morir en la cruz por sus pecados y por mis pecados. En Juan 3:17 dice el texto así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesita creer, y cuando hablamos de creer hablamos de fe. Y fe en las Escrituras, según Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo. Ni uno de los que estamos aquí esta mañana hemos visto a Cristo, ni uno. Pero ¿cuántos hemos sentido su presencia en nuestra vida? En momentos de angustia, de dolor, de tristeza, de aflicción, de preocupación, de depresión, hemos sentido la mano de Dios en nuestro hombro diciéndonos que ahí está. Esto es fe. Y el verso 6 de Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que es galardonador. Así que necesita usted creer que Jesús vino a dar su vida, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Dios lo mandó a morir en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Se necesita creer. Dos factores son importantes aquí: fe y arrepentimiento. Si no los hay, no puede haber salvación. Fe y arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una persona reconoce que ha pecado delante de Dios y le pide perdón a Dios, en ese momento Dios está listo para perdonar cualquiera que haya sido su pecado. Y cuando le pide que venga a su corazón, en ese momento el Señor Jesucristo viene a su corazón. Así que, amigos que hoy nos acompañan, dos cosas muy interesantes para que usted pueda pasar de la muerte a la vida. Hablamos de muerte espiritual, pero de ahí puede venir la muerte física. Necesita oír su palabra y creer que Dios envió a Jesús a morir por ustedes en la cruz. Y miren lo que termina diciendo el texto. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, no tendrá. A lo mejor, tal vez, es una certeza, en ese momento tiene vida eterna. Y dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte en ese momento de la entrega. Vean los textos, vean uno de los últimos textos, en 1 de Juan, por favor, capítulo 5. 1 de Juan 5. Versículo 10. El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verso 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Queridos amigos que hoy están entre nosotros, si Cristo Jesús no está en su corazón, usted no tiene la vida de Dios. Y según lo que hemos visto de la muerte, usted está muerto espiritualmente, separado de Dios.
Y un día la muerte física va a llegar a usted, como va a llegar a mi vida también. Alguien escribió esto: aquel que muere una vez, aquel que nace una vez, morirá 2 veces. Pero el que nace 2 veces, morirá una vez. ¿Qué es eso? Aquel que nace solamente de papá y mamá, nacimiento natural, solamente morirá 2 veces. Espiritual, físicamente. Pero el que nace 2 veces, el nacimiento natural de papá y de mamá, y el que nace de nuevo en el Señor, solamente